que la arteria circunfleja daba la arteria del margen obtuso y daban algunos ramitos para la cara posterior del ventrículo izquierdo. Ahora vengamos sobre este margen derecho y ven la arteria coronaria derecha, que yo les decía que bordeaba el borde homólogo y, fíjense, aborda el surco aurículo ventricular inferior hasta alcanzar el entrecruzamiento entre el surco auriculoventricular y el surco, fíjense, el surco auriculoventricular que es este y el surco interventricular posterior. Este sector en donde se entrecruza el surco auriculoventricular con el surco interventricular inferior o posterior es lo que se denomina cruz del corazón. Y fíjense que la coronaria derecha, en ese nivel, emite una serie de ramos que van a irrigar al corazón izquierdo, pero emite este vaso, que yo sigo con el puntero. Ese vaso es el descendente posterior o interventricular inferior, que muchas veces esas ramas pueden anastomosarse con esta otra, pueden unirse, quiere decirse anastomosarse, con estas que aparecen acá en la punta del corazón, que corresponden a la descendente anterior. ¿Se entiende? Entonces, fíjense qué importante la irrigación del corazón. Ahora, toda la sangre arterial que fue al músculo cardíaco debe volver, debe volver. ¿Y cómo vuelve? Vuelve a través de las venas, que ustedes la ven pintada en azul. Y fíjense que van a encontrar acá la gran vena cardíaca que se encuentra siguiendo el trayecto de la arteria descendente anterior, nada más que corrida hacia su lado izquierdo. Fíjense que al llegar a nivel del surco auriculoventricular, se tuerce sobre la izquierda, siguiendo lateralmente a la arteria circunfleja y va a encontrar el borde izquierdo del corazón. Entonces, ¿a dónde tenemos ahora este sector? Tenemos del lado izquierdo. Hay algunos pequeños ramitos venosos anteriores, fíjense, del lado derecho, que van directamente, ya vamos a ver, a desembocar dónde. Pero fundamentalmente las venas importantes siguen a la gran vena cardíaca. Ahora veamos en dónde la encontramos a la gran vena cardíaca. La encontramos sobre el borde izquierdo. Y fíjense que la gran vena cardíaca recibe una vena oblicua de la aurícula izquierda, llamada vena de Marshall, y va recibiendo otras venas, que es las venas posteriores del ventrículo, que ustedes ven aquí, y recibe también la vena cardíaca media, y las correspondientes que vienen del lado derecho, a través de una pequeña vena cardíaca. Entonces, la gran vena cardíaca recibe una oblicua de la aurícula izquierda, recibe la vena del ventrículo izquierdo posterior, pequeños vasos, la vena que ustedes ven acá, que se denomina vena cardíaca media, y fíjense cómo todas estas venas, junto con la gran vena cardíaca, se dilatan y configuran esta gran vena que se encuentra alojada en la cara posterior del corazón y que va a desembocar en la aurícula derecha. ¿Cómo se denominaba la vena que desembocaba en la unión entre el tabique interatrial y el piso de la aurícula derecha? Ahí había un orificio, ¿recuerdan ustedes? Y yo les dije, allí desembocan todas las venas del corazón. Esta vena dilatada se denomina seno coronario. Y el seno coronario desemboca en la aurícula derecha. Entonces, vamos a ver cuáles son los territorios que irriga cada una de las coronarias. Y aquí tienen los territorios vasculares coronarios. Pintado en rojo, tienen ustedes
los territorios que corresponden a la coronaria izquierda. Pintado en azul tienen el territorio que corresponde a la coronaria derecha. Y en violeta los sitios que comparten ambas coronarias. Fíjense, la coronaria izquierda que ustedes ven acá, a través de sus dos ramos, la descendente anterior o interventricular anterior y la arteria circunfleja. Fíjense cómo se dividen territorio, la interventricular anterior, fundamentalmente irriga la cara anterior del ventrículo izquierdo y la punta del corazón, mientras que la circunfleja irriga el borde lateral izquierdo del corazón y parte de la cara inferior del corazón. En resumen, la coronaria izquierda, ¿qué irriga? La coronaria izquierda irriga la cara anterior y lateral del corazón, irriga los músculos papilares o columnas carnosas de primer orden y el tercio superior del tabique interventricular. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. La arteria coronaria derecha, ¿qué irriga? Irriga la pared anterior y lateral y también la posterior del ventrículo derecho, los músculos papilares anteriores e inferiores, el tercio inferior del septum interventricular y la porción medial de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Fíjense que es importante la arteria coronaria izquierda, pero cuán importante también lo es la derecha, porque fíjense que parte de la pared posterior del ventrículo izquierdo está irrigado por la coronaria derecha. Y fíjense que hay sectores que comparten ambas arterias coronarias. Fíjense, acá vemos parte del músculo papilar posterior de la arteria, del ventrículo izquierdo y el músculo septal del ventrículo derecho está compartido entre ambas coronarias. ¿Es posible, profesor, ver las arterias coronarias? Sí, fíjense, acá la están viendo a las arterias coronarias, a través de inyectar en el interior de las arterias coronarias un líquido de contraste y sacarle una fotografía. Y fíjense, acá ven el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el septum interventricular, fíjense este mismo corte, y ven la coronaria izquierda fundamentalmente, en donde ven la arteria descendente anterior, ¿no? La arteria descendente anterior que va a irrigar fundamentalmente a lo que es el ventrículo izquierdo y, como yo les decía, el tercio superior del septum interventricular. Fíjense la arteria circunfleja, como irriga la porción correspondiente a la porción lateral. Ahí ven la oblicua marginal que irriga la porción lateral del ventrículo izquierdo. Ahora observen la que corresponde a la coronaria derecha. Fíjense, acá ven la coronaria derecha, la pared posterior del ventrículo derecho, la descendente posterior, que la descendente posterior irriga. ¿Qué irriga la descendente posterior? Toda la cara inferior del ventrículo derecho, el tercio que queda al septum interventricular y la porción correspondiente a la porción inferior del ventrículo izquierdo. Fíjense qué importante es conocer y cómo de manera razonada lo vamos comprendiendo. Entonces, la sangre, fíjense ustedes, habiendo aprendido la estructura interna del corazón, la sangre cumple dos circuitos. Por favor, cerramos los micrófonos, por favor. Gracias. Fíjense cómo la sangre, ya conociendo la estructura interna del corazón, cumple dentro del aparato circulatorio dos circuitos. Un circuito o circulación
menor, que es la denominada circulación pulmonar. Va a partir de la aurícula derecha, recibiendo la sangre que proviene de la cabeza y del cuello, de la vena cava superior y de la porción infradiafragmática del cuerpo y de los miembros superiores a través de la vena cava inferior. De los miembros inferiores, bien digo, pues los miembros superiores vienen a través de la vena cava superior, y una vez que llega la sangre a la aurícula derecha, va a pasar a través de la válvula tricúspide al ventrículo izquierdo. Una vez que ha pasado al ventrículo izquierdo, se cerrará la válvula tricúspide y el corazón eyectará la sangre, abriendo la válvula pulmonar para que a través de la arteria pulmonar y sus dos ramas, derecha e izquierda respectivamente, la sangre llegue a ambos pulmones. ¿Para qué va la sangre a los pulmones? Va la sangre a los pulmones para hacer el intercambio gaseoso o hematosis, en donde la sangre con dióxido de carbono va a dejar el dióxido de carbono para ser eliminada con la respiración y va a tomar el oxígeno que llegó a través de la inspiración y va a oxigenar a la sangre, que desde los pulmones va a volver a través de dos venas pulmonares derecha y dos venas pulmonares izquierda a la aurícula izquierda del corazón, en donde desemboca, cerrándose de esa manera el circuito o circulación pulmonar o circulación menor, que parte de la aurícula derecha, va al ventrículo derecho, por la arteria pulmonar hacia los pulmones y por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda. Circulación menor, pulmonar, cuya función principal es la de oxigenar la sangre y ponerla a disposición de la circulación mayor. Circulación mayor o sistémica que parte del ventrículo izquierdo. Cuando la sangre oxigenada de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, y cuando éste se contrae cerrando la válvula mitral, la sangre va a intentar pasar a la arteria aorta, abriendo la válvula aórtica, como ya dijimos. Y la arteria aorta va a llevar la sangre tanto a lo que es el cuello y la cabeza, como la va a llevar al resto de nuestra economía, tanto a los miembros superiores, al tórax, al abdomen, a los miembros inferiores. Tanto en los sectores superiores como en los inferiores, en los tejidos, se va a producir el intercambio gaseoso, en donde la sangre arterializada que fue a través de la aorta y sus ramas, se entrega a los tejidos, y la sangre, una vez que se ha capilarizado, va recogiendo a nivel de las vénulas el dióxido de carbono liberado como parte del metabolismo celular, que va a retomar el camino de las vénulas y de las venas para reconstituir la vena cava inferior, que proviene de los miembros inferiores del abdomen, del tórax, y que va a llegar a la aurícula derecha, y de la cabeza, el cuello y los miembros superiores, a través de la vena cava superior, a la aurícula derecha. Reconstituyendo lo que es, o finalizando lo que es el circuito mayor o circulación sistémica, que partió desde el ventrículo izquierdo y finalizó en la aurícula derecha. Entonces, ¿a través de qué arterias va a seguir la circulación mayor? De la arteria aorta. La arteria aorta, que surge del ventrículo izquierdo, tiene una porción ascendente, el callado, y luego la aorta descendente. Que la aorta descendente atraviesa el tórax y el abdomen para, a nivel de la tercera o cuarta vértebra lumbar, o el disco intervertebral que separa la cuarta con la quinta lumbar, se va a dividir en sus dos ramas terminales, que son las ilíacas. Pero en el camino, la aorta ha dejado, fíjense, partiendo